Hoy en nuestra entrevista tomamos la palabra al Papa Francisco, que constantemente no para de decirnos que no tengamos miedo y nos insiste en que nuestra fe necesita ser más fuerte que nuestro miedo al cambio. Y nos centramos en una de las peticiones más recientes y que se hace presente en el Sínodo de la Amazonía. Para hablarnos de ello nos encontramos con Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz España. Como siempre, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por llamarme una vez más. Bueno, Isabel ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con estos temas, primero como bióloga y también participando en varios seminarios sobre el medio ambiente en el Vaticano, convocados por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz y también por ese nuevo Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Sí, he tenido la suerte, lo considero una gracia, de haber ido varias veces a seminarios relacionados con este tema, y la verdad lo primero que tengo que decir es que siempre vengo maravillada de que, pues en primer lugar, de la competencia, lógicamente, en un seminario de ese nivel, las intervenciones son pues para descubrirse delante de cualquiera de una de ellas. Pero luego, sobre todo, el interés que tienen en el Vaticano de escuchar a todas las voces, y se escuchan todas las sensibilidades y voces muy diferentes de todos los continentes y, como he dicho antes, de todas las sensibilidades. Tal es así que una vez me llamó la atención que un líder asiático dijo públicamente allí que era el sitio donde con más libertad había hablado y que donde más libre se sentía, y no era ni católico, ese era musulmán. Entonces, lógicamente, el haber estado allí y haber participado realmente para mí han sido varios máster, cursos de doctorado seguidos. Bueno, hablamos de seminarios, pero ahora hablamos de sínodo, y un sínodo, Isabel, es un camino de escucha donde también se hacen propuestas, consultas y también se discute. Pero ¿por qué un sínodo para la Amazonía y también en este momento? Bueno, el Papa lo dice, bueno, el Papa no, el documento preparatorio, yo recomiendo que se lean los dos documentos que se han publicado para este sínodo. Uno es el documento preparatorio y otro es el Instrumentum Laboris, que ha sido el que han tenido los obispos discutiendo en Roma, bueno, los obispos y todos los miembros sinodales que han estado discutiendo el documento. Y en el primero se habla de que en la Amazonia hay una profunda crisis que dura mucho tiempo debido a que se ha instalado una cultura del descarte hacia las personas y de agresión permanentemente al territorio por culpa de las empresas extractivas. Entonces, ante esa situación de crisis social de la que habla el documento, se ha visto necesario indudablemente hablar de lo que está ocurriendo en la Amazonía, de lo que está ocurriendo al planeta. También se deja claro una cosa que también es importante tener en cuenta, que es que lo que está ocurriendo en la Amazonía es lo mismo que está ocurriendo en la cuenca del Congo y en algunas otras partes del planeta. Por tanto, centrarnos en la Amazonía es porque ahí hay una estructura eclesiástica importante, la REPAN, que lleva muchos años trabajando, y se ha visto que era fácil trabajar, me imagino yo, pero lo mismo, y en el documento lo dice, está ocurriendo en otras partes. Entonces hay que reflexionar y hay que, como católicos, como cristianos, ver qué parte de responsabilidad, cómo podemos ayudar a que esas situaciones de pecado que hablaría el Papa Juan XXIII, esas estructuras de pecado que hay ahí, pues se sanen y realmente consigamos que las personas que vivan allí puedan vivir en libertad, en justicia y respetando sus derechos humanos. Tengo que decir que esto no es novedoso en la Iglesia, que ya desde antiguo la Iglesia se viene preocupando por las cuestiones de nuestra casa común, no dicho así, sino en primer lugar el Papa Pablo VI en el año 1967, creo recordar, en su encíclica Populorum Progressio hablaba ya que era necesario tener en cuenta el desarrollo de los pueblos, de todos los pueblos, y un desarrollo integral, es decir, que ya empezaba a poner una semilla. Después el Papa, bueno, se me olvida ponerle que son santos, pero bueno, San Juan Pablo II, en el año 1990, fíjese que estamos hablando de hace bastante años, habla que está creciendo en la Iglesia
una conciencia ecológica que no debe ser reprimida, sino que debe ser estimulada y que ella misma debe encontrar caminos de intervención social y de encontrar soluciones. Estamos hablando de San Juan Pablo II. Y luego Benedicto XVI nos dice también en Caritas in Veritatis, creo que en 2006, que toda compra es un acto moral, es decir, que estamos viendo las semillas de lo que se ha hablado durante este sínodo y donde el Papa ha escrito en su encíclica Laudato Si. Mucho se ha trabajado para llegar a este sínodo y muchas han sido las personas implicadas, pues como obispos de 9 países, jefes de diferentes dicasterios de la curia romana, expertos, auditores y lo más importante, la voz de la Amazonía. Este sínodo, vuelvo a insistir, el documento preparatorio hay que leerlo y hay que coger la información desde la fuente. Creo que han participado en él 22.000 personas. En la conferencia episcopal, los obispos que han estado en esa zona, el 89% han participado, había un 11% que no ha querido saber nada del sínodo. Luego han participado cerca de 2.000 jóvenes de Brasil. Laicos han participado, pues bueno, los que falten a las cifras que voy a decir ahora. Han participado del orden de 500 sacerdotes, más o menos esa misma cifra para religiosos y religiosas. Es decir, que se ha abierto un proceso consultivo enorme en el que, si se lee el primer documento que he citado, en el que al final se ven las preguntas que se le han hecho a todas las personas y se lee el instrumento de laboring, se ve que ha habido que se han reflejado en ese documento parte de las sugerencias que han dicho todas estas personas, porque el documento primero y el segundo no son iguales, sino que hay notables diferencias, es decir, que se han ido recogiendo ya el sentir de la gente y también han participado, desafortunadamente no todos los pueblos indígenas, pero han participado un 44% de los pueblos indígenas, 172 creo que son. Bueno, gran participación en este sínodo y también abarcando distintas dimensiones como es la cultural, la social, la ecológica, con grandes temas, uno de ellos la ecología integral. Sí, vamos a ver, la Iglesia desde hace tiempo en su planteamiento sigue un procedimiento, el ver, juzgar y actuar. En el ver, lógicamente, pues la Iglesia ha visto el estado actual de la Amazonía, cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras. La Amazonía todos sabemos que realmente es muy importante para todo el planeta, es importante para la agua, para los mares, para los océanos, aporta un gran tanto por ciento de su agua, es importante para el aire, es importante para el ciclo de carbono, todo eso se ha visto ahí. Pero se ha visto también las sombras, la contaminación, los problemas de las que están creando medioambientales, la deforestación, las industrias extractivas, los cultivos intensivos agropecuarios, y también se ha visto sobre todo la situación de los pueblos indígenas. Eso sería el ver. El juzgar, se ha visto cuáles son las causas que producen ese tipo de situaciones de violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas, obligarlos casi a que se vayan de esa zona, el urbanismo atroz que está en algunos de los bordes de la Amazonía. Y después, bueno, pues luego viene la inspiración y la reflexión a la luz del espíritu dentro del sínodo, en el que ya veremos pues cuál ha sido ese actuar que viene después y que se verá iluminado en la exhortación apostólica. Podríamos decir, Isabel, que estamos ante un sínodo un tanto conflictivo porque ha habido distintos temas de debate, uno de ellos muy críticos ante organismos financieros, económicos y políticos que están explotando y destruyen la Amazonía. Yo diría que es un sínodo para la esperanza. Yo me sitúo siempre con esperanza, porque además yo creo que la Iglesia la guía el espíritu y lo que sale realmente hay que recibirlo con apertura. Claro que ha habido críticas y las va a seguir habiendo, esto no acaba aquí, pero a mí no me gusta centrarme en las críticas, sino lo que hay detrás de las
críticas. Y lógicamente lo que hay detrás de las críticas son unos intereses económicos muy fuertes de unas empresas que están violando los derechos humanos de las personas que están ahí y que están saliendo a la luz pública esas situaciones, que están pensando solamente en los intereses económicos de ellos, que no son los intereses económicos de las poblaciones indígenas, porque esas empresas, sus beneficios no los reciben indudablemente los pueblos de la Amazonía, y entonces lógicamente esas empresas que son fuertes y poderosas tienen que crear una opinión en contra de este sínodo, claro, tienen medios, tienen televisiones, tienen periódicos, tienen muchos medios a su alcance para convencer a la gente de que realmente este sínodo ha sido un disparate y que incluso ha habido hasta herejía, hay por ahí alguien que lo está diciendo. Bueno, pero ¿cómo podríamos convencer a la sociedad para que todos nos sintamos que podemos hacer algo por el planeta y también contra la pobreza? Tendríamos que tener una conciencia, una mirada más global. Claro, yo creo que la conversión hay que empezarla desde la base, poquito a poco, es decir, las caídas del caballo han sido muy pocas, la mayoría de la gente nos hemos ido convirtiendo poquito a poquito, por lo que hemos ido, por la gente que nos ha acompañado, por determinados acontecimientos que han ocurrido en nuestra vida. Entonces no hay que acelerar, o sea, vamos a irnos convirtiendo poquito a poquito, pero vamos a tener apertura de miras, vamos a tener apertura de corazón para darnos cuenta de que realmente nosotros, y al decir nosotros me estoy refiriendo a los que vivimos en este mundo occidental, vivimos en una burbuja de bienestar que es injusta y que a la que no pueden acceder la mayoría de las personas. Entonces a mí me gusta muchas veces, lo he hecho con mis alumnos y me gusta a mí dar la vuelta e imaginarme que yo estoy en la otra parte del mundo qué bien vive una serie de personas. Imaginémonos que somos un pueblo que vive en la Amazonía, que estaban tan a gusto y tan bien con su medio ambiente, en armonía con Dios, con el entorno y entre ellos, y que de pronto vienen de fuera gente que no conocen, que no saben ni quiénes son, y empiezan a cortar sus árboles, empiezan a contaminar sus ríos, empiezan a extraer sus minerales y se los llevan para que vivan ellos estupendamente y en cambio los pueblos originarios cada vez peor. Entonces indudablemente se nos removería un poquito a nosotros también nuestras tripas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, tratar de ver la realidad desde la otra parte y darnos cuenta de que en esta tierra hay bienes para todos y que tenemos, lo que dice el Papa Francisco en la Laudato Si, tenemos que darnos cuenta que en esta casa común es de todos y que tenemos entonces que cuidarla entre todos y repartir los bienes para todos. Bueno, pues nos quedamos con esa apertura y esperanza que nos lanza este sínodo de la Amazonía, y quien quiera conocer más profundamente este sínodo, ¿cómo y dónde lo puede hacer? Bueno, pues a mí me gusta decir siempre que a la gente que vaya a las fuentes, es decir, que se vaya a la página del Vaticano, donde han creado una página del Vaticano. Si no se sabe exactamente cómo buscarla, se pone Santa Sede en Google y ya sale la dirección, se va uno a la página del Vaticano, hay un enlace para el sínodo y ahí se lee todos los documentos preparatorios, las sesiones una a una, todo lo que ha ido ocurriendo día a día. Ahí hay una información completísima y esa información, si parece muy completa y muy densa, pues que se vayan a una página web, que tenemos un grupo de organizaciones religiosas que estamos unidas bajo una plataforma que se llama Enlázate por la Justicia. Esa plataforma la forman Cáritas, Confer, Manos Unidas, Redes, CEDIS y Justicia y Paz, y ahí pues hay una información muy importante para dar a conocer la Laudato Si, y también hay una información muy completa sobre el sínodo, sobre testimonios también anteriores al sínodo de violación de derechos humanos, etcétera. Es decir, que quien quiera se puede informar directamente en la fuente y no hacer mucho caso de los WhatsApp que nos llegan o de los Twitter, que algunas veces son muy malintencionados y van en contra de lo que ha sido realmente este sínodo. Muchísimas gracias por acercarnos a este sínodo de la Amazonía, la Laudato Si, y por supuesto por acompañarnos una vez más. Pues muchas gracias a vosotros por mostrar sensibilidad para estos temas y aquí estamos, a vuestra disposición.